Guille, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer verte de vuelta, hablar contigo. Siempre. Hace rato que no hablábamos. Hace rato, hace rato. Hace rato que no hablamos. Te digo, la verdad que se me movió un poquito cuando me dijeron, che, Guillermo va a ser secretario de Comercio, y resulta que era Guillermo Hahn, no era Guillermo Moreno. Volvió Aníbal, Delía anda ahí dando vuelta, abrazándose con el presidente. ¿No hay chance de que Moreno vuelva a formar parte del gobierno? Mira, el presidente es inepto. Y el presidente, mientras esté en el cargo, mañana va a ser siempre peor que hoy. Por lo tanto, lo mejor para el país es que el presidente se mire al espejo, en vez de autopercibirse exitoso, se dé cuenta que fracasó y dé un paso al costado. Por lo tanto, te podés imaginar que si ese es mi diagnóstico, lejos estamos de poder contestar otra cosa que decirte cuanto antes se termine este sufrimiento, mejor va a ser para la patria y su pueblo. Que el presidente dé un paso al costado, a ver, trato de entender. Siempre nos entendemos, pero me gusta que la gente quede clara las cosas. Que dé un paso al costado es que empiece a proyectar para el 2023 una transición, digamos, con quien sea que termine gobernando, o que renuncie ahora. Que renuncie ahora. Que renuncie, tiene que renunciar. Si fracasó, no hay otra alternativa, como en cualquier empresa. Fracasa el gerente general, fracasa el presidente de la compañía, tiene que dar un paso al costado. Para eso está la ley de acefalía, no hay que ponerse nervioso ni cosas raras. La democracia no vino a la Argentina para lastimar al pueblo. Y este gobierno está lastimando al pueblo. Por lo tanto, tiene que mirarse al espejo, decir fracasé, y antes que se produzca la catástrofe, dar un paso al costado. De la Rúa renunció tarde, no temprano. ¿Coincidís eso conmigo o no? Si de la Rúa, vos sos un pibe de 40 y pico de años, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea que en el 2001 ya eras un muchachón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces vos sabías que de la Rúa para julio, junio, agosto del 2001 estaba enfermo. Uh-huh. Vos lo sabías, lo sabíamos todos. Y también sabías que el plan de convertibilidad estaba definitivamente acabado, agotado. Sí. ¿Por qué esperaron los muertos para la renuncia de la Rúa? ¿Por qué los radicales se empecinaron en no decirle a de la Rúa en septiembre, mire doctor, esto no va más? ¿Por qué se lo dijeron después de los muertos? ¿Por qué? Si Alfonsín lo sabía, si fue Alfonsín el que le dijo, doctor, esto no va más, ¿por qué no se lo dijo antes? Si para eso está la política. La política no está para contar los muertos, está para evitar los muertos. Bien. Si a mí me explica Elías, Maslatón, que son los dos que están diciendo que mañana vamos a estar mejor que hoy. Sí. Y me lo dicen con precisión. Yo estoy deseoso de que alguien me convenza de que mi verdad está equivocada. Y rápidamente me involucro con la verdad de ellos y dejo de hablar. Pero vos me llamarás y te digo, no, vamos a tomar un café privado, tranquilo. Ya está. Pasó, ya está. Tienen que hablar los que aciertan, no los que no aciertan. Muy bien, pero no hay nadie. Porque cuando Delía te dice que mañana va a estar mejor que hoy, te lo explica con que los colectivos están llenos o están vacíos, qué sé yo. Sí. Y Maslatón, que es un hombre del mercado financiero, dice, no, yo de macroeconomía no sé, yo sé de tendencias y ciclos del sistema financiero. Bueno, está bien. Qué sé yo, si él está vendido, comprado, qué sé yo, qué le pasa y que por eso habla. Ahora, cuando hablo con los profesionales de la disciplina, hablo con los empresarios y hablo con los dirigentes sindicales, todos me dicen que mañana vamos a estar peor que hoy.
Y entonces, ¿cuándo querés agarrar el toro por los astas? ¿Después, como hicieron los radicales en el 2001? ¿O antes? Muy bien. Entonces, este sufrimiento hay que terminarlo. Dentro del sistema, y dentro del sistema, con ley y orden, se llama ley de acefalía. Tiene que renunciar él y tiene que renunciar ella. Los dos. Lógico, si no, no hay ley de acefalía. Claro, termina subiendo la vicepresidenta. ¿Qué te provoca? Vos tuviste, para mí, sin lugar a dudas, el que mejor manejó de Néstor Kirchner para acá, en la parte de comercio fuiste vos. ¿Qué te genera que alguien que viene No, de Néstor Kirchner para acá, yo te diría de la democracia para bueno, acá. pero yo digo de Néstor Kirchner para acá porque ahí fue cuando vos apareciste, por eso te estoy diciendo. Nunca hubo una figura de secretario de comercio. Podemos evaluar a los secretarios, pero escúchame, sí. Podemos evaluar a los secretarios de comercio de la democracia para acá. No hace falta. Y hasta te doy la razón. Te doy la razón. Bueno, de la democracia para acá el mejor fuiste vos. ¿Coincidimos en eso? Sí. Bien. Sí, no, yo no me voy a... Yo no me autocalifico. Lo que digo tenemos que agarrar un ciclo grande. Tenemos que agarrar un ciclo grande para poder... Sí podríamos decir, objetivamente, Moreno fue el que más duró en la historia de la Argentina como secretario de Comercio. Y eso es verdad. Y en realidad también, tengo que decir, cuando uno dice secretario de Comercio, a mí yo ni me acuerdo quiénes fueron los secretarios de Comercio, porque ninguno tuvo mucha trascendencia, salvo vos. Y quería llegar a... Sí, más Sorín como no tuvo trascendencia. Bueno, está bien, a mí me queda... Campero, como no... Mazorín, Campero... No, sí, como no tuvieron trascendencia. ¿Y qué fue? ¿Pero no fueron tan grandes como vos? Bueno, lo que pasa es que Mazorín pasó a la historia con el tema de importación de pollo. Quiso bajar el precio del pollo, importando pollo se le armó un lío barba. Campero también. Bueno, digamos... y en el menemismo... ahí se disolvió la Secretaría de Comercio. La disolvió Cavallo en el año 95. Cavallo la disuelve la Secretaría de Comercio. En un famoso decreto de desregulación de la economía, esos decretos ómnibus que sacaba Cavallo, se disolvió la Secretaría de Comercio. Yo la volví a recrear en el 2006, 11 años después. O sea, no, la Secretaría de Comercio la disuelve Cavallo. Bien. Vamos a la actualidad. Y la alianza no la vuelve a recrear, ¿eh? Claro, y queda ahí. Es muy importante. Queda ahí en el aire, queda en la nebulosa. No existía. Por eso queda en la nebulosa, un lugar que nadie se encargaba de eso. No, le cambiaron el nombre y las funciones. Se llamaba Secretaría de Desregulación y Defensa de la Competencia, de Regulación de la Economía y Defensa de la Competencia. Ahí va. La Secretaría de Comercio la dice... No, pero es muy importante esto de que la alianza no la recree, porque como muchos de los muchachos de la alianza están en este gobierno, hacer una pregunta bien inteligente, no digo que las tuyas no son, pero digo bien inteligente de un colega tuyo, que empezó así el reportaje. De Fontevecchia, vamos a decir, no hay ningún inconveniente, porque tiene todo el respeto como lo tengo yo. Obviamente, porque aparte, es un estudioso... Fontevecchia es pensar que está confiando en mí, gracias a Dios, con Bravo TV, así que tengo el honor de trabajar con él. Bueno, entonces Fontevecchia, la primera pregunta que me hace ayer, y le reconocí que ciertamente fue, estudió, digamos, sabía que me iba a entrevistar y estudió. Me dijo, Moreno, dígame, la irrupción de Guillermo Hahn, o Jundo, como se pronuncia, en la Secretaría de Comercio, ¿es la consolidación del gobierno socialdemócrata de Alberto? Y yo le dije, la verdad que es una pregunta que se nota, Jorge, que estudiaste, y se rió. Porque sí. Porque esa máxima socialdemócrata que dice todo el mercado posible y todo Estado que sea necesario, ¿viste? La vieja frase de los socialdemócratas, que no significa nada. En términos prácticos, cuando vos haces política económica, significa el viejo pensamiento de Alberto Fernández de que los precios son en el mercado y los salarios en paritarias.
Y eso lo que termina cuestionando es el viejo adagio de Perón cuando decía, pero mire, mijo, decía Perón, que los precios van por ascensor y los salarios van por escalera. No haga trampa. Bueno, Alberto es un muchacho que le hace trampa a la economía, porque te hace esa máxima y vos sabés perfectamente desde que existís y lees los diarios que los precios siempre van mucho más rápido que los salarios. Siempre. Por eso la inflación castiga especialmente a los ingresos fijos, esto es jubilado, pensionado y trabajador. Por eso, esto que acaban de hacer, decididamente, es la consolidación en el último eslabón del esquema de pensamiento socialdemócrata, el mismo que imperó durante la alianza y que por eso yo te digo, no recrearon la Secretaría de Comercio. La que disuelve Cavallo recién se vuelve a armar con Néstor Kirchner. ¿Está bien? O sea, si ellos hubiesen tenido vocación de ordenar, lo podrían haber hecho en el gobierno de la Alianza, tan progresistas que eran, ¿no? Radicales y la trupe del Chacho Álvarez y compañía, el Frepaso. Que muchos de esos del Frepaso están ahora en el gobierno, ¿eh? Sí. Y muchos radicales también, en el caso de Moró. Y los otros se fueron con Macri. Guille, yo quería preguntar otra cosa con respecto a Guillermo Hahn, que por ahí quizás viene de la mano con esto que te preguntaba Jorge. ¿Qué te genera? A ver, yo digo Secretaría de Comercio, si hay una característica que vos tenías, o que tuviste cuando ocupaste ese lugar, es que venís del comercio. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, estamos poniendo en ese lugar alguien que viene de la bancada. Porque tanto los marxistas tardíos, socialdemócratas, no es porque sean conceptualmente marxistas, por eso te digo marxistas tardíos, y los neoliberales que conforman la escuela austríaca ven la economía desde el dinero. No es menor esto, nosotros la vemos desde el trabajo. Claro. No es menor, no es menor. Vos te sentás a analizar la economía con un neoliberal, en este caso Milei, o con un socialdemócrata, Pratay, y los dos te lo analizan desde el dinero. O Kicillof, Sí. ¿sabes? Te analizan desde el dinero. Y nosotros te lo analizamos desde el trabajo. Y obviamente desde el capital, que no es otra cosa que trabajo acumulado. Bueno, ¿qué es el capital? Y el trabajo acumulado. Sin dudas. Bueno, muy bien. O debería Son serlo, dos por lo menos. maneras bien distintas de ver la economía. Por eso los banqueros consiguieron, dentro de la economía, que toda una corriente de la economía, llamada escuela austríaca, que tiene dos brazos, la neoliberal y la socialdemócrata, pongan al dinero en el centro del armado. Bueno, no tiene su lógica lo que están haciendo, no te puede no gustar, pero tiene su lógica. Y así va a terminar, por eso como sé, al menos mi humilde opinión, de cómo va a terminar, lo digo vos al cuello y te digo, mirá, por favor, trabajemos para cambiar este futuro negro que se nos viene. Y terminemos en esa estupidez que no, pero ¿cómo el presidente? ¿Cómo va a renunciar? Tiene que terminar. Si está haciendo daño, no tiene que terminar. Como no terminó de la Uruguay, no terminó Alfonsín. Lo que yo acuso, en todo caso, a los radicales, que a un hombre enfermo lo dejaron llegar innecesariamente a un conflicto. ¿Está bien? Y tuvimos que después contar los muertos sin necesidad. Se podría haber evitado. ¿Qué les molestaba de Feletti? No, el problema es Alberto. ¿Qué va a molestar a Feletti? El problema es Alberto. Esto fracasó. O sea, Feletti también fracasaba. Pero porque fracasa el presidente, no. Feletti se metió con el no ministro de tiene Economía. O sea, solución. Feletti dijo, el problema acá no estoy yo acá en comercio, yo hago lo que puedo, prácticamente faltaba que diga, el problema está en el plan económico que no combate la inflación. Bueno, porque no le quiso decir el problema es el presidente. Capaz que ahora lo dice, no lo sé, llamarlo y preguntarle.
Vamos a llamar. El problema es que si alguien piensa que cambiando al ministro esto se soluciona, se equivoca. El problema es el presidente. ¿El que marca la política económica siempre es el presidente? Mirá, en este caso es la manera de tomar decisiones del presidente. El presidente no es apto para este trabajo. Le pongas a quien le pongas, no es apto. Entonces llega un momento en que la falta de aptitud permea todo. Por eso te lo comparo con el de la Rúa enfermo. No era un problema de que vos cambies el jefe de gabinete en el gobierno de la Rúa. Tenías que cambiar a de la Rúa porque estaba enfermo y porque había fracasado el plan económico. Bueno, esto es lo mismo, se había agotado en aquel momento. Y todos lo sabíamos. Entonces vos contestame por qué los radicales lo dejaron hasta después de los muertos. Si yo te diera a elegir, ¿no lo hubieses hecho renunciar a de la Rúa antes? Sin dudas. ¿De los muertos? Bueno, lo que pasa es que ya hubo un momento de ruptura en la época de la Rúa, ya en la partida de Chacho provocó la falta de todo lo que podía llegar a tener la Rúa. Y ahora no te parece, pero escuchame una cosa, ya que somos tan inteligentes para analizar. Sí, Cristina no renunció, pero más o menos lo mismo. Bueno, y entonces, ¿qué necesidad tener de esperar la catástrofe? Pero es obvio que tenemos que hacerlo antes. Que es lo que estoy intentando yo. Y lo que tenés que hacer es ayudar. Porque si no, sos corresponsable también, ¿eh? Porque acá no vale decir, yo no tuve nada que ver. Porque para eso estamos hablando. Ahora, si vos, insisto, lo llamás a Delía ahora y le decís, mira, Moreno dice eso. Y me explica con precisión por qué mañana vamos a estar mejor. Yo cambio de parecer, si estoy deseoso de cambiar de parecer, no de acertar. Imagina que a nadie le gusta hablar por radio y decir, mira que vamos a chocar con el aire. Ahora, acá hay dos conductas. El que sabe que vas a chocar y no dice nada, y el que sabe que vas a chocar y lo dice. Hay muchos muchachos que hacen política y no quieren ser mensajeros de malas noticias, pero no es mi caso porque yo voy a misa todos los domingos. Y para mí el pecado de omisión es un pecado muy grave. ¿Cuál es el pecado de omisión? Saber que van a pasar las cosas y no tratar de impedirlo. Saber que viene el mal y no trabajar para el día. Saber que viene la noche muy oscura y no trabajar por la luz. Bueno, a mí no me vas a encontrar en ese lugar. Ahora, hay otra alternativa. Que alguien esté convencido de que vamos bien y que me lo expliquen. Y capaz yo estoy equivocado, pero no encuentro a nadie, salvo Malatón y Delía. Pero tienen que tener argumentos más serios. Delía no me puede decir, no, porque los colectivos están llenos, o están vacíos. Eso es una cosa que no resiste en el análisis. Digamos, no podemos hablar de economía diciendo, no, porque los colectivos van llenos. O porque vamos a exportar no sé cuánto, o porque la tasa de desocupación es del 7%, cuando todos sabemos que está mal. Eso no vamos a hacer una discusión técnica con Delía, pero la verdad que está mal. Nadie puede pensar. Igual a mí me llama la atención. Si vos en vez de decir desocupado, decís horas hombre trabajado, estamos igual que en el 2001. Porque vos sabés que todos los muchachos que cobran planes, la inmensa mayoría de los que cobran planes, si caen en la encuesta dicen ocupados. Sí. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, ¿pero dónde están los bienes y servicios que produjo esa ocupación? Ninguna. Si vos ves la economía del lado del trabajo, ese trabajo no generó bienes y servicios, por lo tanto no está la oferta. Si no está la oferta, bueno, es el día que tenés la oferta de bienes y servicios, no te dicen. Entonces tenés un problema. Cuando vos lo computás por horas hombre trabajado, estás igual que el 2001. Cuando la encuesta, el encuestador va y como es un tema de declaración del entrevistado, y usted trabaja, ¿qué le va a empezar a explicar? Que cobra un plan, pero que está en la casa, que esto, que aquello, y dice, sí, trabajo, bueno, está bien, ¿dónde están los bienes y servicios? No está mal, entonces, ¿qué querés? Cuando vos computás seriamente la tasa de desocupación, estás igual que el 2001. Por horas hombre trabajada, estás prácticamente como en el 2000. Bueno, el censo marcaba, cosa que me llamaba mucho la atención, que calculo que es para ver si estás empleado o no. Una de las preguntas era si habías trabajado al menos una hora en la última semana. Bueno, ¿a vos te parece que eso te va a dar que estás ocupado? Claro, pero es una ridiculez.
Bueno, está bien, así se está midiendo, pero no solo el censo, así se está midiendo ocupado o desocupado, ¿qué querés que te diga? Entonces, cuando dicen, no, 7% de desocupados, pero bueno, no sean fantoches, son una fantochada. Sí, totalmente. Una fantochada. Guille, no quiero despedirte sin hacerte escuchar esto y quiero que vos me digas, porque lo hemos hablado un montón de veces. No, pero contámelo, que me lo vas a No, hacer pero escúchalo, contámelo. son 2 segundos, escucha. Por ahí no es tiempo. A ver, el kirchnerismo, ¿cómo controlaba la inflación? Controlaba la inflación con Moreno, con una 9 arriba de la mesa, cuando se sentaba con los empresarios, y algunos funcionarios nuestros mintiendo los números del INDEC, que ahora están varios citados en Estados Unidos. Ahí está. A mí me llamó la atención, primero que como vos siempre hablamos de esto, y hemos hablado más de una vez del tema del mito del revólver y demás, y del tema de los números del INDEC. Delía dice esto, que Delía, viste, que fue siempre kirchnerista, ahora está enojado con Cristina y con Máximo, pero y lo abraza Alberto, y dice esto. Yo digo, yo pensé que Delía y Moreno jugaban para el mismo equipo. No sé, qué sé yo, que juego como siempre jugué en el equipo del peronismo, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga de eso? No, tuve 7 años y medio, vos te imaginás que ya pasaron 4 años del gobierno de Macri. Sí. Y todos los reuniones, ¿te imaginas cuántos empresarios pasaron por mi oficina? Oh. En 7 años y medio. ¿Sabes algo? Porque yo, viste, uno sigue ¿Cuántos preguntando. empresarios pasaron No sé, por mi ¿cuánto? oficina en 7? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Decime un decime número, vos. viejo, decime. Sí, pero si tiene la cantidad de ¿qué? 1000, ¿cuánto? En 7 años, 1000. No sé, ¿cuánto? Decime. Pero escúchame, pero es muy fácil, así un número. Suponete que no me tomaba vacaciones, pero Sí. suponete que me tomaba un mes de vacaciones. Y si 1000 en 7 años, te está dando 100 y pico por año. Sí. Está bien, Ah, es menos poco, de 200 y más de 100. Bueno, pero algunos deben haber pasado varias imagínate veces también, Entonces, calculo. por mes, ¿cuánto serían? Bueno, ¿Cuántas horas de miles. laburo? 8, ponele 8 horas de laburo. Te pongo Y yo laburaba más. Bueno, pero por ponele eso, 8. Entonces, no laburabas entonces. No laburabas porque no te daba... No, Sí. Si hubiesen pasado 1000, es como que no laburaste. Sí. Pero, Te lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? ¿10.000? ¿Cuánto? Decime un número. por decime lo vos. menos, por lo 10.000, menos multiplicarlo por 10. Listo, 10.000. Por lo menos multiplicar. Bueno, no hay una sola denuncia Nunca. de que Moreno los haya atendido con la pistola, ¿no? Y te digo más. Pero pará, he fue hablado- el gobierno de Macri. Ahora, el gordo, con todo cariño de Lila, sí. porque no voy a debatir con él, y me voy a debatir con Lila de economía. El gordo se equivoca, porque la nota periodística de Berbisky es por mi trabajo en comunicaciones. Hmm. Cuando Berbisky empieza a hablar del arma de Moreno, en página 12, es por mi rol en comunicaciones, no en comercio. Se equivocan ahí. El gordo tan atrevido y tan, qué sé yo, desordenado, que confunde comunicaciones con comercio. Si él te hubiese dicho, no, Moreno atendía a las telefónicas con el arma arriba de la mesa. Bueno, Sí. eso fue lo que dijo Berbisky. Pero Berbisky nunca dijo que yo atendía en comercio a los empresarios. Y entonces, lo que está diciendo Delía, que está repitiendo la estupidez de Berbisky, es sobre comunicaciones, no sobre comercio. Si quiere repetir una mentira, es sobre comunicaciones. Te vuelvo a decir, en 7 años y medio, miles y miles, yo he hecho reuniones de 300, 400 empresarios juntos. Cuando juntábamos la mesa del trigo, venían 300 muchachos, Sí. no venían 3. Así que imagínate que hacía 2 por año, solo eso. Entonces, miles y miles de empresarios que han pasado, y pasaron los 4 años de Macri, nos va a decir, no, mientras fue el peronismo no se atrevían. Bueno, pues pasaron los 4 años de Macri. Hmm. No hay una sola denuncia, por eso te digo, se fue de boca, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo que le estoy corrigiendo incluso es que cuando Berbisco dijo la misma estupidez, la dijo cuando yo era secretario de Comunicaciones, no de Comercio. Hmm. Y con respecto a que el INDEC mentía, no, el INDEC no puede mentir, ni antes, ni durante, ni después.
porque son 1.500 trabajadores que no tienen ni idea de cómo trabajan. Lo que vos hacés, el relevador de precios, cuando sale a buscar los precios, después, desde su casa hoy, o desde su oficina, cargaba los datos él. Por eso, ¿qué quedó subsumido todo esto que hablan del INDEC? Un juicio de 6 meses del 2007. 6 meses, es lo único que está en debate. Todo lo demás fue resuelto por la justicia, de Macri. Sí. 6 meses del 2007, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. 6 meses, nada más. Ahora, tienen que tener prudencia cuando dicen esto, porque la directora del INDEC falleció y ya no le puede salir a contestar. Tiene que tener prudencia. Ana Edwin lamentablemente falleció. Extraordinaria compañera que el peronismo todavía le debe un homenaje. ¿Está bien? Guille, placer como siempre hablar contigo, ¿eh? Y bueno, y podemos hablar más ponete a seguido. trabajar para que esto, escuchame una cosa, Sí. ponete a trabajar para que esto termine rápidamente antes, para que no tengamos que contar después el desenlace. Bueno, evitemos el desenlace. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. abrazo enorme, gracias, Guille.